Hola a todos, hoy estamos con la doctora Isbe Mondragón para continuar con la sesión de anemias normocíticas no hemolíticas, ¿verdad? Hemolítica. Sí, hemolíticas, sí. Que continuamos de la clase anterior, el miércoles, que tuvimos que interrumpirla por fallas técnicas, pero con mucho gusto hoy día continuamos. La doctora Isbel nos acomodó el horario también hoy. Y pues nada, doctora, siga adelante, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias nuevamente, ¿no? Gracias por estar aquí, por ser partícipe de esta adquisición de conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, que era la deficiencia. Creo que la de esta sí la vimos, ¿no? Nos quedamos en esta, perdón, recuérdenme. La deficiencia de glucosa 6-fosfato, G6PD. ¿verdad? Sí. Entonces, haciendo nada más como una recapitulación de lo que habíamos visto el día miércoles. Perdón, sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, sí, sí. Entonces, recordando aquí en dónde va a estar el defecto, recuerden, va a estar aquí entre el ciclo de la glicólisis y, pues, sobre todo, la vía de las pentosas, las vías de las pentosas. Entonces, ¿por qué es importante la vía de las pentosas? Porque, como les expliqué, en esta vía metabólica se genera NADPH, que va a ser importante, sobre todo, ¿para qué? Para llevar procesos de oxidación y reducción y poder hacer la eliminación de radicales libres como el peróxido que pueden dañar al eritrocito, ¿no? Entonces, recordando nada más así muy, muy rápido que es una reacción de oxidación y reducción, siempre recuerden que, como les expliqué, va a haber una molécula que pierde sus electrones y una molécula que va a ganar esos electrones, ¿no? Entonces, a la molécula que pierde esos electrones, como lo conocemos, pues como la molécula que se oxida, ¿no? Mientras que la que gana esos electrones va a ser nuestra molécula reducida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la vía de las pentosas? Se van a llevar a cabo este, varias reacciones de reducción y oxidación a través de diferentes enzimas. Entonces, ¿cuál va a ser la enzima principal, la que va a desencadenar todos estos procesos de oxidación y reducción? Va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que, como les recalqué la vez pasada, es muy importante diferenciar la enfermedad por deficiencia de la glucosa 6-fosfato, que es nuestro subproducto, a la deficiencia de la enzima. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la enzima, ¿ok? Que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van a llevar a cabo, pues, estas oxidaciones y reducciones. ¿Para qué? Para la formación de glutatión. Nosotros como que nada más vemos esta parte en la vía de las ventosas, pero ¿qué es lo importante de esta vía? No solamente va a ser la generación del NADPH, sino la formación del glutatión. ¿Por qué? Porque el glutatión va a ser el metabolito que a mí me va a ayudar a que esos eritrocitos, a pesar de estar expuestos a situaciones de estrés oxidativo, pues no se eliminen. Entonces, si yo no tengo mi glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué va a pasar? No voy a producir NADPH, no se va a producir glutatión, ¿y qué va a suceder? Van a incrementar mis radicales libres y eso va a favorecer al daño de los eritrocitos, ¿no? Entonces, recordar, el NADPH va a participar a través de la forma, bueno, se va a activar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para que este NADPH, ¿ok? Le ceda electrones y se forme el NADPH e intervengan la glutatión reductasa. ¿Para qué? Para la formación del glutatión y yo tenga pues a mi glutatión oxidado y reducido, ¿no? A través del gane y el cede de los electrones. Y entonces, ¿qué va a suceder? Es que yo necesito que este glutatión que ya se oxidó aquí, entonces vuelva a entrar a una parte de oxidación
¿Para qué? Para que se vuelva a producir glutatión reducido y a través de mi glutatión peroxidasa se lleve a cabo pues la reducción de este peróxido, ¿ok? ¿A qué? A dos moléculas de hidrógeno. Entonces así es como nosotros protegemos del estrés oxidativo a estos eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa realmente en estos pacientes que tienen esta deficiencia? Pues justamente todo esto que acabamos de ver no va a suceder, va a ser, recuerden, una mutación ligada al gen de la glucosa 6-fosfato. Ya habíamos visto, es una patología ligada con una herencia ligada al X, por lo tanto va a tener predominio de manifestaciones en dónde, en los varones. Entonces, esta deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato va a hacer que no haya NADPH, no se lleven a cabo la producción de glutatión, obviamente van a incrementar mis radicales libres. ¿Y qué va a suceder esto? Va a llevar a un daño oxidativo a mis eritrocitos, favorecido por estos radicales libres que no se van a eliminar porque no hay formación de NADPH y no hay, obviamente, todo este ciclo de oxidación y reducción de mi glutatión. Y obviamente, pues entonces, ¿a qué me va a llevar? A que la hemoglobina que está contenida dentro de de mis eritrocitos, pues lleven procesos de oxidación, peroxidación lipídica y además desnaturalización de las proteínas contenidas dentro del eritrocito. ¿Y esto cómo se va a observar? Pues va a pasar un proceso de desnaturalización en la cual pues obviamente toda esta oxidación en la cual se ve sometida la hemoglobina dentro de mi eritrocito pues empieza a acumularse o a precipitarse. ¿Y qué va a suceder? Van a aparecer lo que es característico para estas enfermedades en sus hallazgos laboratoriales, que van a ser los cuerpos de Heinz, ¿no? Que es solamente pues hemoglobina oxidada expresada a través de la formación de estas estructuras. Entonces, ¿qué pasa cuando estas estructuras o estas lesiones aparecen dentro del eritrocito? Pues obviamente este eritrocito se vuelve inestable y además van a tener mayor adherencia a las membranas, ¿ok? Entonces, estas modificaciones que tienen o que estos cuerpos de Heinz se van a adherir mucho más a las membranas del eritrocito, van a ser un eritrocito inestable y obviamente el sistema inmunitario va a decir, oye, este eritrocito como que no está funcionando bien. Y ya recuerden, ¿cuáles son las funciones principales que tienen los eritrocitos, perdón, los macrófagos y en general el sistema inmunitario? Es eliminar todo lo que no funciona. ¿Para qué? Para evitar que nos cause daño, ¿no? Entonces, los macrófagos detectan estos cuerpos de Heinz y entonces, ¿qué es lo que hacen? Los rompen o lo quitan, no eliminan por completo en la primera fase de remodelación al eritrocito, sino como que le tratan de cortar la parte que está mal. Entonces, excisan esta parte de los cuerpos donde están contenidos los cuerpos de Heinz y se lleva a cabo una fagocitosis parcial. Y entonces, ¿qué eso es? ¿Qué sucede? Pues entonces tenemos la formación de este otro tipo de células que también podemos observar a través de nuestros frotis de sangre periférica, ¿ok? Que van a hacer pues la formación de nuestras white cells, ¿no? Que van a ser estos eritrocitos que están así mordisqueados literalmente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Un eritrocito que ha perdido su estructura normal, pues obviamente va a ser un eritrocito más frágil y obviamente que va a perder esta capacidad, sobre todo de deformabilidad que tiene para atravesar y llegar a, pues, atravesar los vasos sanguíneos y poder llegar a otros órganos, ¿no? Y además de que el contenido, pues que ya está dentro del eritrocito y su superficie, pues se ve alterada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues los eritrocitos, al estar así incompletos, pierden esta capacidad de poder atravesarse y se pueden lisar a nivel intra y extravascular, ¿ok? A nivel extravascular, como vamos a ver de manera repetitiva en todos estos casos de hemólisis, de anemias hemolíticas, pues van a suceder a nivel del vaso y el hígado, ¿no? Entonces, si se rompen dentro de la circulación, esto es lo que conocemos como intravasculares, mientras que si la lisis del eritrocito sucede fuera del área vascular, entonces son extravasculares y donde mayormente suceden a nivel del vaso y del hígado. Por lo tanto,
todo este proceso fisiopatogénico a qué nos va a llevar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahorita no hay manera que no nos quede claro de dónde sale, pues obviamente la anemia hemolítica, que va a estar caracterizada por sus datos críticos de anemia, ¿no? Que van a ser de hemólisis, que va a ser el aumento de la bilirrubina indirecta, obviamente el aumento de la LDH, disminución de hematoglobina y pues la formación, ¿no? De hemoglobinuria, la ictericia y pues otros datos clínicos, ¿no? Que van a ser sobre todo asociados a estos datos de hipoxia derivado de la ruptura que sucede del eritrocito y la salida y pérdida que hay de la hemoglobina y de su grupo hemo, ¿no? Entonces, vamos a observar pacientes con ictericia, ¿ok? Malestar general, fatiga, palidez, disnea, dolor lumbar asociado a la hemoglobinuria y, pues, bueno, los cambios que van a estar referidos, ¿no? Como en la coloración de la orina. Entonces, estos factores de estrés oxidativo que veíamos aquí, que suceden en esta liberación exagerada que hay de los radicales libres, ¿a qué se van a ver o en qué se van a ver favorecidos? En algunos desencadenantes que vamos a ver justo en estos pacientes, bueno, los que somos pediatras. Vemos que una vez que se establecen los diagnósticos confirmatorios de una deficiencia de glucosa 6-fosfato, les entregamos a las mamás o a los tutores una lista de medicamentos y alimentos que deben de ser evitados por estos pacientes. ¿Por qué? Porque generan estrés, un incremento del estrés oxidativo y obviamente favorecen crisis hemolíticas, como cuáles, obviamente los procesos infecciosos, algo que no vamos a poder evitar, ¿no? Pero cómo los prevenimos de manera eficaz, algunas de ellas, obviamente a través de vacunación, ¿no? Entonces, entre más eventos virales o bacterianos, que son la causa más frecuente de estas exacerbaciones hemolíticas en los pacientes, pues se previenen a través de vacunación, ¿no? Algunos otros fármacos como antimaláricos, como la primaquina y la tafenoquina, sulfonamidas, nitrofurantoína, dapsona, ¿ok? El azul de metileno, las fenazopiridinas y los AINES son medicamentos muy asociados a incrementar, obviamente, el estrés oxidativo, por lo tanto, se deben evitar. Alimentos como las habas pueden provocar también crisis hemolíticas severas y algunos químicos como la naftalina y pues algunos otros compuestos, ¿no? Entonces, tener importante como datos high yields para glucosa 6-fosfatos, este tipo de factores de riesgos asociados al estrés oxidativo y que asociado a la epidemiología vamos a ver que hay un incremento en la incidencia por en algunos continentes como el continente africano, sobre todo en el área de África subsahariana, en este cinturoncito que se ve por aquí, ¿ok? A nivel del Medio Oriente, sudeste asiático y en algunas áreas de América Latina, ¿no? Entonces son como que en las viñetas lo que nosotros vamos a buscar de manera dirigida, ¿no? Pacientes que nos van a decir que desde pequeñitos empezaron a tener eventos de ictericia. Estos pacientes a veces se suelen confundir con, con ictericias fisiológicas porque normalmente suelen aparecer de manera temprana, ¿no? Estos eventos de estrés oxidativo, entonces pueden asociarse en algunas ocasiones a confusiones con otras patologías. Por eso es importante el tamiz metabólico que se realizan en algunos países, en los cuales, aunque sean los básicos, sí incluyen esta detección de deficiencia de glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a deficiencia de glucosa 6-fosfato, ahora vamos a pasar a la deficiencia de piruvato quinasa, que de algo similar a lo que vimos ahorita, este es un defecto enzimático, ¿ok? En una enzima. Nuevamente volvemos a tener nuestras vías metabólicas y ¿en dónde va a estar ese defecto? Aquí, ¿ok? En este número marcado como la 13, que este justamente es mi enzima piruvato quinasa. ¿Y cuál es una de las funciones de la piruvato quinasa? Es favorecer el paso, ¿no? De la formación del fosfonol piruvato a piruvato aquí en la vía de la glicólisis. ¿Para qué? Para que una vez formado este piruvato, pues tome las diferentes vías metabólicas a las cuales se ingresan, ¿no? La formación de acetilcoenzima A o bien de oxalacetato, ya sea para que este ingrese a la vía de los lípidos a la vía de del metabolismo de lípidos o bien al ciclo de la urea o a través del oxalacetato para regresar y formar glucosa a partir de piruvato, bueno, de oxalacetato
y en la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, si esto pasa, ¿qué va a pasar? Pues obviamente vamos a tener muchas otras alteraciones en las vías metabólicas, pero sobre todo, ¿cuál va a ser su principal defecto asociado a esta enzima? ¿Ok? Van a ser estos cuadros caracterizados por, uno, considerar, ¿no? Su herencia es autosómica recesiva, ¿ok? ¿Cuál es aquí el problema? Es que en este paso en el cual nosotros pasamos de fosfenol piruvato a piruvato, ¿ok? Hay en esta parte, aquí yo le agregué a esta imagen, que aquí se genera ATP, ¿no? Entonces, si recordamos, los eritrocitos van a ser muy deficientes. Yo digo, los eritrocitos, hagan de cuenta que son como los bebés de las mamás, ¿no? Yo todavía no soy mamá, ¿no? Pero bueno, imagínense, ¿no? Son estos bebecitos que aunque son todo, todo lo que una mamá necesita es todo su ser, es toda su vida, lo que más ama y no vive sin su bebé. Igual nosotros no vivimos sin nuestros eritrocitos, pero son eritrocitos bien dependientes. ¿Por qué? Porque no tienen muchas funciones, ¿ok? Ya vimos que, pues, no pueden eliminar metabolitos tóxicos ellos mismos, ¿ok? Lo que veíamos ahorita con el NADPH, entonces requieren de su vía metabólica, ¿no? A través de las pentosas, que es en donde se lo van a dar, ¿no? Entonces, esa vía metabólica es la que le da la leche. ¿Ok? Luego viene esta otra vía metabólica que los eritrocitos pues no tienen mitocondrias y por lo tanto no pueden producir ATP. Entonces, ¿qué necesitan? Pues es entrar a la vía de las glicólisis, ¿ok? ¿Para qué? Para producir y obtener ATP de ahí, ¿no? Entonces son estos bebés que aunque no podemos vivir sin ellos, pues están bien dependientes de nosotros, ¿no? Una mami con un bebé que para todo le va a pedir, ¿sale? Entonces, eso es lo que va a suceder aquí. Entonces, en este paso primordial del piruvato, del fosfonol piruvato a piruvato, vamos a producir ATP. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una deficiencia a nivel enzimática, ¿ok? De que esta enzima, la piruvato quinasa, no funciona, entonces va a haber una disminución en la producción de ATP, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar con esos eritrocitos? Van a perder algunas funciones que son primordiales. ¿Para qué? Para mantener esa estructura, ¿ok? ¿Y cuál va a ser una de ellas? La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Entonces, esta bomba funciona con ATP. Si no hay ATP, pues obviamente va a perder su funcionalidad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces vamos a tener una alteración, sobre todo en la entrada y salida del sodio. ¿Y qué va a pasar? El sodio se va a empezar a acumular dentro de ese eritrocito y obviamente a donde va el sodio, va el agua también, ¿no? Entonces va a entrar un montón de agua por osmosis y ¿qué va a pasar? Esta celulita se va como que ¡pum! Se va a hinchar. Este eritrocito entonces va a adquirir, ¿ok? Como esta forma, como formita estrellada. Yo lo veo como si fuera un huevito estrellado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si un eritrocito pierde su estructura que ya habíamos visto, ¿no? Que es característica, que lo que le permite justamente tener estas estructura es atravesar y moverse por todo el torrente sanguíneo. Si lo pierde, pues obviamente se pierde esta habilidad de flexibilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se altera su citoesqueleto, ¿ok? Y esto me va a llevar a que sea más fácil que los macrófagos los detecten como eritrocitos no funcionales y lleven a cabo, obviamente, pues la fagocitosis. Pero ¿qué sucede antes de que lleve a cabo la fagocitosis? Estos eritrocitos malformados obviamente no van a atravesar de manera ideal los vasos, ¿ok? Y sobre todo en los vasos más pequeñitos y sobre todo a nivel esplénico, en los cordones se van a quedar atorados y ahí es en donde los macrófagos del vaso van a llegar y los van a detectar y los van a eliminar, ¿no? Entonces, estas células características que observamos en la deficiencia de piruvato quinasa van a ser los equinocitos que tienen esta forma como estrelladita, como para mí es un huevo estrellado, así tal cual, ¿no? O que también se reconocen como Burr cells, ¿no? Entonces van a ser eritrocitos con espículas cortitas, uniformes, esto es característico, va a ser uniforme en todo el eritrocito y algo importante aquí, ¿no? Si recuerdan esta bendita curva, ¿no? O sea, ¿qué relación va a tener aquí este, con la deficiencia de glucosa, de piruvato quinasa? Es que al yo inhibir toda esta parte de mi
vía metabólica, pues ¿qué va a suceder con todo lo que está atrás del fosfonol piruvato? ¿Ok? Pues se va a empezar, aunque se está produciendo, pues se va a empezar a acumular y van a empezar a elevarse. ¿Y qué sucede aquí? Entre el 1,3 bifosfato, bifosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato es que aquí se produce nuevamente ATP y en esta producción de ATP también yo tengo la formación del 2,3 bifosfoglicerato, ¿no? Que es este 2,3 PBG. Y si recordamos nuestras curvas de disociación del oxígeno, de la hemoglobina al oxígeno, sabemos que todo lo que incrementa, ¿ok? Como mi 2,3 bifosfoglicerato, va a favorecer que la hemoglobina se desprenda más fácilmente del oxígeno. ¿Y qué pasa con estos pacientes? A pesar de tener esta disminución en la concentración de mi hemoglobina, porque se pierde obviamente al ser lisados y estas hemoglobinas libres quedar fuera, ¿ok? Yo esperaría que tuvieran más eventos de hipoxia, pero justamente el que afecte esta parte de la vía metabólica y que incremente mi 2,3 BPG, ¿qué va a suceder? Es que va a favorecer que se libere el oxígeno y a pesar de estar en estados de hipoxia, pues llegue oxígeno a los tejidos. Entonces es una forma compensatoria que tiene, sin embargo, esa cronicidad y esta falta de producción, de más bien esta exposición a eventos frecuentes de anemias hemolíticas crónicas, pues va a llegar a repercutir en cierto tiempo, a pesar de estar siendo favorecidos, a pesar de tener esta liberación de oxígeno, ¿no? Entonces es una manera compensatoria que eventualmente, así como veíamos que los depósitos de hierro se agotan, pues bueno, también en cierto punto, pues obviamente no va a ser suficiente a pesar de estarse liberando el oxígeno de aquí, favorecidos por este incremento que hay de la 2,3 ppg. ¿Ok? Y de todos modos tenemos sintomatología, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de estos pacientes se va a ver caracterizado por una anemia hemolítica crónica, obviamente datos de hemólisis como ictericia. A menudo esta se presenta también, al igual que la deficiencia de glucosa 6-fosfato en el periodo neonatal. Se van a observar datos, aunque son menos intensos, ¿ok? Porque aquí sí está esta compensación, ¿ok? Datos de hipoxia como fatiguez, palidez, ¿ok? Esplenomegalia, porque evidentemente en dónde se va a llevar a cabo el mayor atrapamiento de este tipo de eritrocitos malformados y la fagocitosis, pues a nivel del vaso, ¿ok? Ya veíamos que va a ser en este tipo de hemólisis la presencia de colitis pigmentaria de manera frecuente y ya lo que habíamos platicado también, que todo lo que me genere un eritrocito deforme que además se vea favorecido por una coinfección con parvovirus B19, pues va a desarrollar crisis aplásicas mucho más graves, ¿ok? Entonces, igual, ¿qué va a suceder una vez que encontramos que todos los procesos de anemias son identificados por el organismo? Pues va a tratar de compensar a través del riñón, elevando la producción de eritropoyetina y obviamente pues vamos a tener a la médula ósea hiperfuncional y pues vamos a tener incremento en nuestros reticulocitos, incremento de la LDH, de mi bilirrubina indirecta y aquí que vamos a encontrar si medimos mis niveles de 2,3 bifosfoglicerato pues van a estar elevados, ¿no? Entonces el diagnóstico pues es meramente genético, ¿ok? Y los tratamientos pues van a depender de la evolución del paciente, ¿no? Transfusiones en casos de severidad, esplenectomía, muy importante para las anemias hemolíticas que tengan presente porque también pueden ser preguntas para los exámenes que recuerden el vaso se encarga sobre todo mucho de la activación del complemento para la detección de encapsulados. Entonces, estos pacientes que por algún motivo llegan a requerir esplenectomías o bien, como lo vamos a ver un poco más adelante, en las drepanocitosis, en las cuales hay incluso una esplenectomía funcional, porque ese vaso prácticamente deja de funcionar y son pacientes con mayor predisposición a infecciones por neumococo, meningococo y Haemophilus influenza. Son pacientes que requieren tener esquemas de vacunación completos para encapsulados de este tipo, ¿ok? Entonces, esto es deficiencia de glucosa 6-fosfato. Cerramos ahora este bloquecito y ahora vamos a abrir nuestra gavetita de las hemoglobinopatías, ¿ok? Vamos a hablar de drepanocitosis o en específico de anemia de células falciformes y enfermedad por hemoglobina C. Entonces,
De manera generalizada, por ahí hay algunas confusiones entre que si son drepanocitosis o les llamamos anemias de células falciformes. Bueno, pues las anemias falciformes es una anemia específica que entra dentro del grupo de las drepanocitosis. ¿Por qué? Porque al final comparten mucho todas estas enfermedades, ¿ok? De estos tipos de anemia al cuadro fisiopatogénico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la anemia de células falciformes? Aquí ya habíamos visto, por ejemplo, en las talasemias, es algo que va a suceder en las drepanocitosis, ¿ok? Porque están incluidas dentro de este grupo, ¿ok? Que el defecto estaba ¿dónde? En mis cadenas de globina, ¿no? Las alfa o las beta, dependiendo, ¿no? Alfa talasemia, beta talasemia, y ahí el problema estaba en la mutación que sucedía, ¿para qué? Para que se formaran las cadenas de globina. Aquí las globinas están bien, ¿ok? Aquí tengan estas hemoglobinas tienen sus dos cadenas alfa, sus dos cadenas beta. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que a nivel de la membrana de los eritrocitos va a haber una modificación, ¿ok? En su formación porque se van a sustituir mis grupos de ácido glutámico por valina, ¿ok? Entonces ahora a este tipo de hemoglobina que se va a formar se va a llamar hemoglobina S o hemoglobina SS, ¿ok? Que no es que no tenga sus cadenas de globina, sino el problema está en su membrana que va a sustituir mi grupo de globina ahora por una valina. ¿Y qué sucede y por qué el ácido glutámico le permite no tener estas deformidades que vamos a asociar ahorita a anemia de células falciformes? Es que el ácido glutámico es hidrofílico, tiene carga negativa y eso le hace que en el suero, en el líquido, ¿ok? Pues se repela y obviamente pues le permite, ¿no? Estar... como estar flotando y que no haya mayor problema, ¿no? Que no haya unión como a otras células. ¿Por qué? Porque son así, son hidrofílicas, les permite estar en el agua, ¿ok? Como que la aceptan y nadan y andan sin problemas. Pero ¿qué pasa con la valina? Esta es hidrofóbica, entonces esta repela estar en el agua, ¿ok? Dije repelé con la glucosa, pero no, ¿ok? La glucosa, perdón, con el ácido glutámico, pero más bien el ácido glutámico como que ama el agua, a él le encanta andar nadando, ¿sale? Mientras que la valina no, entonces como que la valina va a siempre buscar evitar estar mucho tiempo en contacto así libre y se va a empezar a unir a otras moléculas hidrofóbicas, ¿no? O sea, entonces va a tener preferencia por otras moléculas y se van a empezar a unir, ¿ok? De manera general, eso es lo que sucede con estos cambios que tenemos en nuestros grupos de aminoácidos, ¿no? Entonces se crea una región hidrofóbica normal en las cadenas beta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede al nacimiento? Pues nosotros no tenemos hemoglobina S, ni hemoglobina adulta, ni la ni la ni la hemoglobina 2, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos? La hemoglobina fetal, que si hacemos remembranza, cuando vimos las beta-talasemias, yo les explicaba en el cambio que se llega a dar de las cadenas de globina, ¿ok? La hemoglobina fetal va a estar formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Entonces, aquí como no hay hemoglobina S, pues no hay sintomatología asociada a el cycling o a esta falciformidad que sucede en los eritrocitos, ¿no? Entonces, los primeros meses de vida de estos pacientes con drepanocitosis en general, cualquiera de estas anemias drepanocíticas, pues se ven compensadas por la presencia de la hemoglobina fetal. Pero ¿qué sucede en esta transición después de los 6 meses de edad de estos pacientes? Pues empieza la aparición de su hemoglobina adulta o en este caso de la hemoglobina S. ¿Por qué? Porque ya se dio la malformación, ya se dio la sustitución de globina por valina y entonces empiezan a incrementar los niveles de hemoglobina S y a disminuir los niveles de hemoglobina fetal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezan a elevarse estas concentraciones de hemoglobina, es que nosotros vamos a tener el paso de la hemoglobina oxigenada a hemoglobina desoxigenada, ¿no? O sea, esto a través de los tejidos, ya sabemos, a nivel pulmonar, se lleva a cabo todo este proceso de oxigenación y desoxigenación y obviamente el paso de la hemoglobina a otros órganos, ¿no? Para poder llevar el oxígeno, perdón, sí,
el aporte del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos grupos de valina y al ser hidrofóbica? Es que los monómeros que van a estar componiendo, que van a formar parte de de mi hemoglobina, se van a empezar a unir a otras hemoglobinas S, ¿sale? Entonces, estas cadenas de hemoglobina se pegan con otras y empiezan a formar de manera inicial, pues núcleos, ¿no? De monómeros que se van extendiendo, van haciendo cadenas, ¿ok? Una vez que se empiezan a polimerizar y estas cadenas se van a como a estirar a manera que van a semejar como una apariencia de agujas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a empezar a empujar las paredes del eritrocito, ¿ok? Entonces este eritrocito empieza a cambiar su estructura a nivel del citoesqueleto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Empiezan a aparecer estos eritrocitos con forma de hoz, ¿no? Que son lo característico en las anemias de células falciformes, ¿no? Son estos eritrocitos deformados que se ven como más alargaditos, ¿sale? Entonces, este cycling o falciformación es lo que va a caracterizar a esta enfermedad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es que van a estar entrando en un ciclo de formación de deformación del eritrocito, ¿ok? Que van a hacer su cycling, van a ir a los pulmones, se van a oxigenar nuevamente, estos polímeros se disuelven, ¿sale? Y nuevamente el eritrocito regresa a su forma. Entonces están entrando durante todo su ciclo de vida del eritrocito, entrando a ciclos de cycling y de cycling, cycling y de cycling. Pero ¿qué es lo que sucede después de tantos eventos de estar cambiando de forma? Evidentemente, las fibras que están presentes en el citoesqueleto de la membrana del eritrocito empiezan a dañarse de manera constante y en cada cambio que hace, ¿ok? Cada que llega y se cambia de ropa y se pone el saco y demás, y así está moviéndose y sacándose, pues hay producción y liberación de, de especies reactivas de oxígeno, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esta expresión de estos radicales? Empiezan a modificar también la estructura de la membrana, ya no nada más en su forma, sino también en su estructura. ¿Y qué pasa? La membrana va a tener fosfatidilcerina y esta normalmente está más profunda en partes más internas a la membrana. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a invertir y ahora se va a expresar y exponer más en su cara externa. ¿Y qué hace esta fosfatidilcerina? Pues va a ser muy importante en la adhesión de los eritrocitos, ¿ok? Al endotelio, y no solamente va a favorecer que los eritrocitos se adhieran al endotelio, sino algunas otras que se le adhieran al eritrocito, algunas otras células, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con este cambio estructural que hace de la fosfatidilcerina? Es que también va a modificar algunos canales, sobre todo ¿cuál? Los gardos o los canales de potasio, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder al modificar estos canales de potasio? Entonces, pues la entrada y la salida, sobre todo la salida de potasio, ¿qué es lo que va a pasar? Es que recuerden, el agua sigue osmóticamente al potasio, por lo tanto, se va a salir el potasio, va a salir el agua y este eritrocito se va a deshidratar prácticamente. ¿Y qué pasa en la deshidratación del eritrocito? Pues obviamente disminuye su volumen, pero la hemoglobina sigue adentro. Entonces aumenta la concentración de hemoglobina y volvemos a entrar a otro ciclo que no es solamente el cycling y decycling, sino que a mayor concentración de hemoglobina S, más se va a polimerizar. ¿Y qué va a suceder? Pues más daño a nivel de la membrana, más deshidratación, más concentración. Y así está entrando en un ciclo en el cual este eritrocito va a llegar a un momento en el que ya no le va a ser posible recuperar su forma, su forma anatómica estructural, y pues van a tener que ser eliminados y entramos a la parte de pues las hemólisis, ¿no? Y la respuesta antes de un paso antes de la hemólisis, pues la inflamación que sucede. Al ser destruido, queda libre la hemoglobina libre
y pues mis grupos hemos, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? La hemoglobina libre y el hemo van a empezar a capturar pues nitrógeno, óxido nítrico. ¿Y qué pasa si el óxido nítrico empieza a disminuirse porque se va a quedar adherido a la hemoglobina y a los grupos hemos? Entonces, como consecuencia de esta disminución del óxido nítrico, ocurre una vasoconstricción, activación, obviamente se va a activar el endotelio ante esta vasoconstricción y se van a liberar enzimas proinflamatorias. ¿Y qué es lo que va a suceder con toda esta expresión de estas moléculas de adhesión por este daño proinflamatorio que ocurre? ¿Ok? Se van a expresar estas moléculas, las P y las E selectinas, y además moléculas de adhesión tanto intercelular, que son estos ICAM, y a nivel de moléculas de adhesión vascular. ¿Y qué favorece la expresión de todas estas moléculas de adhesión? Es que se lleguen a pegar no solamente estos drepanocitos, sino también neutrófilos y plaquetas, y la adhesión a la pared al endotelio de todas estas células. ¿Qué es lo que va a favorecer? La formación de conglomerados multicelulares que a qué me van a dar al desarrollo de trombos. Entonces, estos trombos que van a estar aquí obstruyendo la luz o el lumen de mi vaso, ¿a qué me va a llevar? A un estado de hipoxia tisular, ¿ok? ¿Por qué? Porque dependiendo en dónde estén o a dónde se estén moviendo estos trombos, pues obviamente van a generar que disminuya el flujo vascular y el aporte del oxígeno, ¿no? Entonces entramos a una hipoxia tisular en diferentes órganos. Y entonces, ¿qué va a suceder una vez que este eritrocito ya se deformó y previo a eso, esta expresión de esta fosfatidilcerina? Es que justamente es a esta a esta proteína que es la que va a detectar, ¿ok? Estos macrófagos van a decir, oye, esto no es normal de un eritrocito. ¿Por qué está expresando fosfatidilcerina? Hay que ir y destruirla porque no es normal, ¿no? Entonces, detecta la presencia de la fosfatidil y además a los eritrocitos mal formados, ¿no? ¿Y qué es lo que llevan a cabo? Pues obviamente la fagocitosis. Y también para las drepanocitosis de manera general y sobre todo en las anemias falciformes, vamos a ver que la hemólisis no sucede solamente a nivel intravascular, sino también extravascular. La fagocitosis se va a llevar a cabo sobre todo a nivel del vaso y también del hígado. Y algunas células que se van a romper y que van a liberar, obviamente, sus grupos hemo y la hemoglobina, pues van a ser pues el tipo de hemólisis intravascular que observamos en las anemias de células falciformes. Y otro dato muy importante que sucede en este grupo de pacientes derivado de justamente esta destrucción y malformación de los eritrocitos de manera crónica va a ser la autoesplenectomía, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? El cycling que sucede a nivel del vaso va a estar muy favorecido. ¿Por qué? Porque en el vaso hay una disminución de la presión de oxígeno y esto hace que, ¿qué? Pues que el flujo sea lento y evidentemente estos eritrocitos pues permanezcan más tiempo en el vaso, entrando y saliendo obviamente en estados de destrucción y de acumulación. ¿Y a qué me va a llevar? A que este vaso eventualmente se ocluya a nivel, obviamente, de estos vasos, los vasos del vaso, ¿ok? Valga esta redundancia, los vasos del vaso se vean ocluidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues obviamente deja de recibir un aporte sanguíneo adecuado para que esté funcional y obviamente va a empezar a tener datos de necrosis. ¿Y a qué me llevan los datos de necrosis? A la fibrosis. Entonces este vaso se empieza a fibrosar y obviamente entre más fibrosis hace, más funcionalidad va a disminuir al punto en el que el vaso llega a no ser funcional, ¿ok? Entonces, esto es lo que se reconoce dentro de las anemias de células falciformes como autoesplenectomía. ¿Y a qué me lleva todo esto? A las manifestaciones clínicas características de los pacientes con anemias falciformes. ¿A qué es lo que va a suceder con esta vasoclusión importante que veíamos derivada de esta adhesión de todas las células y la formación de trombos? Pues a una oclusión
oclusión vascular que se va a derivar en manifestaciones clínicas dependiendo al órgano al que van a estar afectando, ¿no? Entonces, a nivel óseo, vamos a observar la presencia de infartos óseos que se van a manifestar con la presencia de dactilitis, obviamente en las extremidades, manos y pies que van a estar hinchadas y dolorosas y crisis dolorosas recurrentes cada que haya algún proceso de oclusión vascular a nivel óseo, ¿ok? A nivel pulmonar, ¿ok? Que es como lo más grave que puede llegar a presentar un paciente, pues imaginen la vasoclusión a nivel pulmonar, me va a derivar en un síndrome torácico agudo en el cual los pacientes empiezan a tener dolor torácico, fiebre, disnea, ¿ok? Infiltrados pulmonares a nivel cerebral, que es como la complicación más grave que pueden llegar a tener estos pacientes. Imagínense si esos trombos llegan al sistema nervioso central, pues obviamente favorecen los eventos cerebrales vasculares. A nivel del riñón, la médula ósea, pues va a ser, tiene todo. Le da todas em, todo lo que ese eritrocito necesita para que entre a estos episodios de cycling, ¿no? Que va a ser pues tienen una presión disminuida, una presión de oxígeno disminuida, alta osmolaridad de acidosis, lo que va a favorecer que estos eventos de drepanocitosis sucedan muy continuamente y que me dé necrosis papilar renal, hematuria, proteinuria y la hipostenuria, que va a ser esta incapacidad para concentrar la orina. Algunos otros datos que se pueden asociar derivado a estos eventos de oclusión vascular, pues van a ser priapismo, úlceras en piernas, necrosis avascular, sobre todo en donde, a nivel de la cabeza femoral y el hombro, y retinopatía proliferativa. Los datos de hemólisis ya habíamos visto que derivado de todo lo que se rompe de más y que me permita la salida de todo lo que contiene este eritrocito, pues va a favorecer el incremento de la bilirrubina indirecta, la LDH, obviamente la compensación que se va a hacer a nivel renal para estimular a la médula ósea con la producción de reticulocitos que van a estar aumentados y obviamente mi aptoglobina disminuida. Anemia hemolítica crónica, fatiga, palidez, ictericia, los datos que ya habíamos visto de hemólisis intravascular. Aquí va a ser menos la hemólisis intravascular, mayormente lo hacen a nivel del vaso, por eso es lo que el daño que más encontramos a nivel de de los cambios estructurales, ¿no? Del vaso. Pero en la intravascular que sí pueden llegar a suceder, aunque en menor frecuencia, vamos a encontrar pues datos de hemoglobinemia, hemoglobinuria y pues igual, ¿no? La aptoglobina disminuida. No se olviden la formación de mis cálculos negros en la colitis pigmentaria y como respuesta compensadora, pues la elevación de la eritropoyetina. Aquí, al igual que lo que veíamos en las beta-talasemias, aunque en mucha menor frecuencia, ¿ok? Sí puede llegar a que si las aplasias, que si la respuesta medular, ¿ok? Está demasiado incrementado, normalmente no se compara a las talasemias, esta hiperactividad que se ve sometida a la médula, ¿no? Pero sí pueden llegar a suceder que puedan llegar a presentarse estas manifestaciones óseas que les había presentado la vez pasada acerca de la presencia del Krukut Skull y del patrón radiográfico a nivel del cráneo en Hero N y la expansión de los huesos faciales en chickpumos faces, ¿no? O sea, esta carita de ardilla. Por mucho va a ser más común en las talasemias, porque ahí el problema está en la formación de la globina, ¿no? En estas no es tan frecuente, pero sí pueden encontrar estos hallazgos, en las manifestaciones clínicas, ¿ok? La hematopoiesis extramedular, pues va a ser frecuente que no solamente encontremos la destrucción a nivel del vaso, sino también a nivel del hígado y pues esto me lleve a hepatomegalia, ¿ok? Y a nivel de de la autoesplenectomía que ya habíamos visto derivado a esta obstrucción a nivel del vaso y esta disminución del flujo y la presencia de microinfartos, fibrosis y atrofia, a que me va a llevar al desarrollo de la presencia de los cuerpos de de Howell-Holly. ¿Ok? El vaso no va a eliminar de manera adecuada, ¿ok? Los restos nucleares y aparecen en el frotis, pues este tipo de inclusiones, ¿ok? ¿De qué me está hablando? De que hay restos que no se eliminaron porque este vaso no está funcionando de manera adecuada. Ya habíamos platicado, ¿ok? El riesgo por microorganismos encapsulados y algo muy importante para los pacientes con drepanocitosis, ¿no? La presencia
presencia de infartos óseos que me va a llevar a necrosis y a que esta necrosis pueda ser favorecida por algunas bacterias a que éstas colonicen, ¿ok? Quien sobre todo tiene mucho tropismo para este tipo de consecuencias derivadas de de los infartos óseos va a ser salmonela. Entonces, salmonela funciona como un microorganismo oportunista en los pacientes con drepanocitosis, ¿ok? Y favorecen las osteomielitis por salmonela. Esto es high yield para anemia de células falciformes. Estos tienen mayor riesgo de osteomielitis por salmonela, porque salmonela tiene mucho tropismo por a nivel óseo y obviamente lo va a favorecer la necrosis que llevan a cabo a nivel óseo estos pacientes, ¿no? Entonces, recordar cuáles van a ser las diferentes formas que pueden llegar a observar en los flotes de sangre periférica. Obviamente lo característico van a ser los drepanocitos, que son estas células, ¿no? En forma de hoz, mis target cells. Obviamente si hay esplenomegalia funcional, van a aparecer estos cuerpos de Howell-Holly y la policromasia, ¿ok? Ya habíamos platicado de los hallazgos derivados de de mi hemólisis y obviamente en mi electroforesis, ¿qué me van a decir? Es que mayormente se va a ver que, pues obviamente la presencia de la hemoglobina S, ¿sale? Esto en la hemoglobina, en la enfermedad por hemoglobina S, ¿no? Que es esta que estamos viendo. Obviamente en menor porcentaje de actividad vamos a encontrar la presencia de hemoglobina adulta y la hemoglobina fetal. Obviamente esto después de los 6 meses de vida, normalmente antes de este tiempo, obviamente vamos a encontrar un porcentaje mayor de hemoglobina fetal. ¿Ok? Creo que esto en cuanto a anemia de células falciformes. Y ahora, hablando un poco de otro tipo otro grupo de enfermedades que también su problema va a ser en la membrana, ¿ok? Estas hemoglobinopatías va a ser sobre todo no en la formación de la hemoglobina, sino en el cambio que tienen a nivel de sus aminoácidos presentes en la membrana, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya habíamos visto en la drepanocitosis, qué es lo que cambia, o en la anemia de células falciformes, va a ser el cambio, la sustitución de mi ácido glutámico por valina. Aquí en la hemoglobina C, ¿ok? Este otro tipo de hemoglobina, lo que sustituye va a ser el ácido glutámico, pero por lisina, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a suceder con esta sustitución? Obviamente va a alterar la superficie de la hemoglobina y ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Ahora, la hemoglobina dentro del eritrocito va a tender a formar cristales. Aquí no se va a polimerizar en cadenas, sino va a formar cristales, que es lo que vamos a conocer como hemoglobina C. ¿Ok? Entonces, ¿en qué favorece la presencia o a qué favorece la presencia de este tipo de hemoglobina? A la interacción que va a haber con algunos canales, sobre todo los de potasio y cloro, y ya vimos, ¿no? A dónde va el potasio va el agua. Entonces, si yo tengo mucha salida de hemoglobina, perdón, mucha salida de potasio, ¿qué es lo que va a llevarme? Pues salida del agua, y ¿qué va a pasar? Mi eritrocito se va a deshidratar. Y algo muy similar a lo que vimos ahorita en anemia de células falciformes, este círculo vicioso ahora asociado más a la deshidratación y la concentración de la hemoglobina C, ¿a qué me va a llevar? A una mayor formación de cristales, ¿no? Entonces, más cristalización, más deshidratación, más cristalización, más deshidratación. Entonces, este círculo vicioso de formación de cristales, ¿a qué me va a llevar? A que este eritrocito se deforme, disminuya su flexibilidad y obviamente dificulte su paso por los sinusoides esplénicos, que es donde peor les va a los eritrocitos, porque es en donde se atoran y obviamente aquí están los macrófagos esplénicos y es lo que lleva a cabo pues la destrucción celular y obviamente pues mi hemólisis extravascular crónica a nivel del vaso, ¿ok? Que es lo que caracteriza a la enfermedad por hemoglobina C. Entonces ya vimos todo lo que va a suceder derivado de la hemólisis y los hallazgos que vamos a tener tanto clínicos como laboratoriales, y pues a mi eritropoyesis incrementada por el estado de hipoxia y como que
el aporte que hace a nivel renal el incremento de la eritropoyetina, ¿ok? Entonces aquí, si viéramos nuestra electroforesis, ¿qué es lo que veríamos con mayor predominio? Pues evidentemente la presencia de hemoglobina C. ¿Cuáles van a ser nuestros hallazgos en el crotis periférico? Pues las células, las target cells, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que la hemoglobina, aquí veíamos antes en un eritrocito normal, ¿dónde está concentrada? Pues mayormente, pues como tiene esta biconcavidad, ¿ok? Entonces la hemoglobina está concentrada un poco más hacia afuera. Pero aquí estos eritrocitos que pierden su forma, ¿ok? Que pierden su estructura de biconcavidad y demás, entonces sí que aparecen los cristales, se van a concentrar más en el centro. Entonces van a estar en la periferia, un poco de hemoglobina, luego empieza una zona clara y luego empiezan a concentrar a nivel central. ¿Por qué? Porque pierden esta biconcavidad y por eso aparecen estas target cells, ¿ok? Y bueno, este es como menor, ¿ok? Las manifestaciones clínicas son menores a lo que vamos a ver a lo que vimos ahorita en las drepanocitosis, ¿ok? Entonces, la forma clínica que tienen este tipo de anemia se va a ver caracterizada por una anemia hemolítica que va a ser leve, a diferencia de lo que sucede en las otras drepanocitosis. Vamos a tener, evidentemente, la esplenomegalia sin llegar hasta estos cuadros de auto... autoesplenia, ¿no? ¿Ok? Y la ictericia que va a ser leve y la colecistitis pigmentaria y que aquí no vamos a observar crisis vasoclusivas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a las anemias extravasculares, ¿no? Dentro de estas vamos a platicar un poquito de la anemia hemolítica autoinmune, que estas van a ser pues de dos tipos, ¿no? Las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Entonces, iniciando por la de anticuerpos calientes, ¿qué es lo que sucede con estas? Yo ya voy a tener una predisposición a que mi sistema inmunitario tenga una alteración en reconocer lo propio de lo ajeno. Entonces, ¿qué mecanismos van a favorecer que este sistema inmunitario como que se asonce y como que no sepa si atacar o no atacar y mejor ataca porque más vale que sobre y no que falte? Entonces decir, ay, no, esto no nos pertenece, vamos y destruimos. Entonces, algunas causas como enfermedades autoinmunes, como el lupus, leucemias, ¿ok? Linfomas y algunos fármacos pues van a hacer que los linfocitos B pierdan su tolerancia, que va a ser esto, ¿no? De reconocer el antígeno como propio y vayan y lo ataquen, ¿ok? Entonces, los linfocitos B, aquí va a ser lo importante a diferenciar, que va a ser el high yield entre los anticuerpos calientes y los fríos, va a ser que los linfocitos B van a producir anticuerpos tipo IgG dirigidos contra antígenos de la superficie de los eritrocitos. Entonces, ¿por qué se llaman calientes? Es porque requieren para la unión de estos antígenos anticuerpos, o sea, que el sistema inmunitario agregue los antígenos perdón, agregue los anticuerpos a los antígenos de la superficie del eritrocito, es que requieren que la temperatura corporal esté al menos a 37 grados centígrados, ¿ok? Entonces, esta temperatura favorece esta unión antígeno-anticuerpo y el eritrocito va a quedar marcado en toda su superficie con IgGs, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a suceder? Recuerden, la estructura que tiene una inmunoglobulina o un anticuerpo va a estar formado por su fracción Fab y por su fracción Fc, ¿no? Su fracción constante. La fracción Fab es la que se une al antígeno y la fracción constante es la que reconoce algunas células fagocíticas para que puedan, pues vaya la redundancia, ¿no? Reconocerlas y fagocitarlas. Y esto es justamente lo que sucede con los macrófagos. Se unen a su fracción constante y llevan a cabo la fagocitosis, pero no lo elimina por completo. De manera inicial, solo va a eliminar una parte del eritrocito sin destruirlo y al perder parte de su membrana, algo que ya veíamos con la esferocitosis hereditaria, es que pierden
su relación, ¿ok? Entre la forma y la concentración de hemoglobina y esto me va a llevar ¿a qué? A la formación de esferocitos, ¿sale? Entonces, recordamos que los esferocitos van a ser eritrocitos que van a tener una menor capacidad para poder atravesar sobre todo los vasos esplénicos y aquí es en donde nuevamente al quedar atrapados en los cordones esplénicos, ahora sí, los macrófagos del vaso van a llegar y eliminan completamente a ese eritrocito y aquí se lleva a cabo la verdadera hemólisis de estas anemias por anticuerpos calientes, ¿ok? Entonces se lleva a cabo todo este proceso de hemólisis y lo que hemos venido platicando con su manifestación laboratorial, incrementando los niveles de bilirrubina, mis niveles de LDH, obviamente mis niveles de aptoglobina se empiezan a consumir y algo importante que me va a favorecer el diagnóstico, que me va a apoyar en el diagnóstico de esta patología, van a ser la presencia de la positividad para el CUMS directo, obviamente con la detección de las IgGs, ¿no? Entonces, esto va a ser característico para confirmar o mi sospecha de anemia hemolítica autoinmune, ¿ok? Entonces, nuevamente aquí el riñón incrementa la eritropoyetina, la médula ósea empieza a incrementar la producción de reticulocitos y también obtenemos dentro de mis laboratorios pues los reticulocitos incrementados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí como high yield y tener presente? Aquí el anticuerpo que se ve involucrado en esta patología va a ser las IgGs, ¿ok? La temperatura óptima para que se lleve a cabo y por lo que la reconocemos como anticuerpos calientes van a ser 37 grados centígrados. El mecanismo principal de la fagocitosis va a estar dado por los macrófagos a nivel del vaso y la hemólisis va a ser entonces extravascular. Mi CUMS directo va a ser positivos a IgGs, ¿ok? Mientras que, aquí algo importante es que ya veíamos que van a haber algunos desencadenantes que van a favorecer esto, ¿no? Este mismo cuadro fisiopatogénico. Y por ahí alguna pregunta que me ha llegado a salir es la asociación de de estas anemias hemolíticas por medicamentos, sobre todo con cuáles, con algunos antibióticos, como cuál y cuál es el ejemplo clásico que vienen en las preguntas, por ahí un par de preguntas que han salido, ha sido las hemólisis asociadas a penicilina, o sea, anemia hemolítica asociada a penicilina o incluso a cefalosporinas, ¿ok? Porque dentro de su estructura molecular, las penicilinas y las cefalosporinas pues son muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí esta anemia hemolítica autoinmune está mediada por algo que nosotros conocemos como aptenos, ¿ok? ¿Cómo se forman estos aptenos? Realmente una molécula un fármaco que actúa como un apteno pues como los fármacos son tan pequeñitos, no tienen esta capacidad inmunogénica, pero si se adhieren a moléculas que le permiten tener esta inmunogenicidad, es lo que conocemos como un apteno, ¿ok? Entonces los fármacos van a actuar como aptenos, ¿por qué? Para que tengan esta respuesta inmunogénica requieren de adherirse a superficies de otras moléculas, ¿no? Y aquí que aprovecha la penicilina a unirse al eritrocito. Entonces, se unen en enlaces covalentes a las superficies de los eritrocitos, forman un complejo eritrocito-fármaco. ¿Y aquí qué sucede? Pues el sistema inmunitario dice, ¡ay! ¿Esto qué? Esto no es un eritrocito normal, trae por aquí estas inclusiones que ¿qué? ¿De dónde salieron? Hay que ir y destruir. Entonces, este complejo eritrocito fármaco estimula a los linfocitos B para que de manera inicial produzcan IgGs que van a ir al fármaco para tratar de destruirlo, ¿no? Entonces, las IgGs específicas se van a unir al fármaco adherido al eritrocito, van a llevar este proceso de opsonización, que es justamente el marcaje que hace la IgG hacia el fármaco. ¿Y qué es lo que sucede? Los macrófagos del fármaco reconocen, perdón, los macrófagos del vaso reconocen la fracción constante del fármaco y se adhieren. Y pues llevan a cabo la fagocitosis de manera parcial de los eritrocitos y esto me lleva a que este eritrocito tenga una pérdida de la membrana. ¿Y qué sucede? Pues yo voy a observar esto mismo que sucedía aquí, ¿no? Al perder esta superficie, entonces ese eritrocito como que se adapta a esta pérdida
pérdida. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se convierte en un esferocito, ¿ok? Entonces, en esta pérdida parcial que tienen de su membrana, después van a ser fagocitados y obviamente van a aparecer pues todos los datos de anemia que nosotros reconocemos, ¿ok? Algunos otros fármacos que tienen esta misma como evolución a un apteno para hacer y llevar a cabo este tipo de respuesta inmunitaria, pues les digo, lo más high yield para los STEPs van a ser penicilinas y cefalosporinas, pero algunas otras que tienen mecanismos similares y que pueden desarrollar anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos van a ser las sulfas, ¿ok? Sulfonamidas, fenitoína, procainamida y la hidralazina, ¿ok? La metildopa, que también pueden llegar a preguntarlo. Aquí, a diferencia de la metildopa, el mecanismo es igual, pero la metildopa son moléculas más grandes que estas sí son detectadas como verdaderas, como verdaderos antígenos, ¿sale? Entonces, estos no requieren de esta adhesión así como lo hace el eritrocito, como lo hace la penicilina, sino esta sí funciona, la metildopa sí funciona como un verdadero antígeno, ¿ok? Luego, las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sus desencadenantes sobre todo van a ser, y es muy cuestionable y que va la verdad muy de la mano a las anemias por infecciones, ya veíamos, ¿no? Las anemias hemolíticas causadas por las aplasias secundarias por parvovirus B19, ya veíamos las anemias que también pueden favorecer algunos parásitos como esquistosomas o como las oncinarias. Ya habíamos visto también algo que puede llegar a suceder ahí un poco asociado a algunos temas que platicamos de malaria. Y bueno, otros virus que también se asocian mucho a este tipo de anemias, ahora son anemias autoinmunes, van a ser Mycoplasma y Epstein-Barr, ¿ok? Entonces, estos agentes virales, además de algunos linfomas y trastornos linfoproliferativos, ¿qué es lo que hacen a nivel del sistema inmunitario? Estimulan mucho la formación de linfocitos B. ¿Y qué es lo que hace esta policlonalidad de estos linfocitos? Es que van a producir ahora anticuerpos IgM, ¿ok? Entonces, estas inmunoglobulinas van a reconocer antígenos de superficie de los eritrocitos y aquí, ¿por qué se llaman fríos? Es porque a diferencia de lo que veíamos con los anticuerpos calientes, que las IgG se ven favorecidas a adherirse a la superficie del eritrocito a temperaturas corporales, pues que para nosotros son normales, pero para ellos es calientito. ¿Por qué? Porque lo favorece y se adhiere. Aquí estas inmunoglobulinas IgM se ven favorecidas para la unión a la superficie del eritrocito a temperaturas más bajas. ¿Ok? Van a encontrar que lo high yield es como de 0 a 4 grados, sin embargo, pueden llegar a hacerlo incluso hasta los 28 o 31 grados centígrados en los casos más graves. ¿Y qué es lo que favorece esta unión de anticuerpos IgM? Va a activar ahora a quién? A mi vía del complemento, sobre todo a la vía clásica. Y entonces, ¿qué hace el complemento? Marca a este eritrocito con mis fragmentos de C3b, que si se acuerdan que les había explicado de el sistema del complemento en la vía de la vía clásica, cómo opsoniza para preparar y llevar a cabo la fagocitosis a través del C3b, del fragmento C3b. Prácticamente es el que marca, así como marca el eritrocito, así marca a los encapsulados, ¿ok? Todo lo que tiene cápsula también lo marca igual. ¿Y cuál es la función de la opsonización? Es el paso previo para llevar a cabo la fagocitosis. Entonces ya sabemos qué le va a pasar a ese pobre eritrocito, ya lo marcaron, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante en esta producción de anticuerpos? Es la temperatura. Entonces, esta primera fase de marcaje lo hace a temperaturas frías, pero realmente la eliminación lo va a hacer pues a temperatura corporal, que va a ser el eritrocito, ahora que va marcado por C3b, regresa a la circulación donde la temperatura es 37 grados centígrados, pero ¿qué va a llegar? Van a alcanzar al hígado y en su arribo al hígado, aquí los macrófagos del hígado van a reconocer a mis fragmentos C3b y lo van a fagocitar, ¿ok? Esta fagocitosis va a ser parcial o incluso total. ¿Y aquí qué va a suceder? Ahora
ahora los eritrocitos van a ser eliminados a través del hígado. ¿Y qué sucede? Ok, pues obviamente vamos a derivar en una hemólisis extravascular. Y si la activación del complemento continúa porque solo se dio una fagocitosis parcial, no se completó toda la hemólisis del eritrocito, toda la lisis del eritrocito, entonces se va a seguir activando el complejo hasta que se forme el complejo de ataque de membrana y aquí sí se lleve a cabo la lisis total del eritrocito y tengamos pues todos los datos de una anemia hemolítica, pero aquí que vamos a tener mi CUMS directo positivo para C3b, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles van a ser estos factores que van a empeorar esta formación de antígeno anticuerpo? Pues la exposición al frío. Ambientes, bebidas frías, objetos fríos, temperaturas bajas favorecen la unión de las IgM y la activación del complemento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las principales características que pueden tener estos pacientes? Ya vimos, ¿no? Los datos de anemia y además aquí asociados a estos cuadros de exposición al frío y la formación de antígenos, pues evidentemente datos de acrocianosis, fenómenos de Raynaud, dolor, entumecimiento o palidez en los dedos de manos y pies y exacerbación, obviamente, de los cuadros de hemólisis con el frío, ¿ok? Todos los datos asociados a hemólisis como ictericia, ¿ok? Hepatomegalia, esplenomegalia y pues mis datos clínicos, ¿no? Y aquí importante el CUMS directo, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una hemólisis por anticuerpos calientes versus una fría? Importante tener la diferencia en los anticuerpos, ¿no? Porque es lo que les van a poner en las viñetas, ¿no? La detección de a través del CUMS, ¿no? De las IgGs o, perdón, aquí es como que se activó el IgG o la IgM. El complemento, ¿en dónde tiene mayor funcionalidad? Obviamente con la respuesta a las inmunoglobulinas tipo M. El vaso, ¿cuáles son los órganos que se van a ver involucrados según el tipo de anemia que se está presentando? Pues van a ser el vaso a nivel de las hemólisis, de las anemias hemolíticas calientes, mientras que en el frío, recuerden, va a ser quién, sobre todo el hígado. La presencia de los esferocitos va a estar sobre todo en las hemólisis calientes y en la acrocianosis, pues ya veíamos que se ha favorecido por las hemólisis, las anemias hemolíticas autoinmunes frías. El CUMS va a ser positivo para la detección de IgG en las hemólisis, en anemias hemolíticas calientes, mientras que obviamente la positividad de mi CUMS a C3b va a ser sobre todo ¿para quién? Para las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. La hemólisis van a ser sobre todo a nivel extravascular para ambas, sin embargo, en las anemias hemolíticas por cuerpos calientes sí pueden llegar a suceder las hemólisis intravasculares, sobre todo si no se da la destrucción completa antes solamente con el marcaje de C3b, sino que se lleva hasta la formación del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Esto puede favorecer que la hemólisis no solamente se dé en el hígado, sino también a nivel intravascular. Y bueno, las anemias microangiopáticas, pues se llaman y se caracterizan así. ¿Por qué? Porque van la destrucción de los eritrocitos, ¿dónde va a ocurrir? En los vasos de pequeño calibre, ¿no? Por eso son microangiopáticas. Y aquí, ¿cuáles vamos a tener? Coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico y la PTT. Entonces, de manera muy generalizada, no vamos a meternos demasiado en la fisiopatogenia de esta, sino comprender nada más como que cuál es la característica principal de esta anemia, pues en los estados en la coagulación intravascular diseminada, hay que recordar que este va a ser un estado de hipercoagulabilidad generalizada. ¿Qué va a provocar? Pues coagulación tanto micro y a nivel macrovascular, compromiso obviamente del flujo sanguíneo y ¿qué me va a dar como resultado? Un síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Y qué es lo que sucede en la CID? Aquí yo voy a tener un factor externo que va a favorecer
la liberación y activación de mi factor tisular. Estos pueden ser cuadros de sepsis, que por mucho es lo más frecuente para cuadros de CID, pero también pueden estar asociados a traumas o bien aquí dentro de traumas, no solamente politraumas, sino también quemaduras, ¿no? Los gran quemados también se consideran pacientes de trauma que pueden activar mucho el factor tisular y pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta activación del factor tisular? Prácticamente aquí hay activación de qué? De la vía de la coagulación, ¿ok? Y le va a activar tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. ¿Y qué va a favorecer esta activación de la cascada de coagulación? La formación de microtrombos a nivel pues de la vasculatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a suceder? Se van a empezar a formar coágulos. ¿Por qué? Porque se van a activar los factores de coagulación y van a formarse estos trombos que pueden prácticamente llegar a dañar a cualquier órgano. ¿Por qué? Porque van a llegar a todos los vasos y van a poder alcanzar a todos los órganos a los que estos estén confinados, ¿no? Entonces, en esta formación excesiva de los trombos a través de las vías de la coagulación, ¿a qué me va a llevar? A un consumo de los factores de la coagulación, en el cual pues se va a ver favorecida por una disminución de las plaquetas y obviamente del fibrinógeno. ¿Por qué? Porque se van a estar ocupando para formar y formar y formar trombos. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer el organismo? Pues va a tratar de romper esos trombos, ¿no? Por lo tanto, hay una activación de la fibrinolisis y entre más trombos haya, más activación fibrinolítica va a haber. ¿Y qué es lo que va a haber? Pues un incremento en el dímero D. Y estos pacientes, ¿cómo se van a manifestar clínicamente? Como con hemorragias graves, poco contenibles y pues obviamente falla orgánica múltiple, porque entre más trombos obstruyan o bien ocluyan el lumen de la musculatura, pues más riesgo va a haber de que los órganos entren en hipoxia al no tener el aporte adecuado de, pues obviamente los eritrocitos que lleguen ahí. Entonces, estos pacientes van a tener, pues obviamente, destrucción de los eritrocitos a través del torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando un eritrocito se rompe? Se van a observar, pues algo que vemos en prácticamente estas tres patologías, que van a ser los esquistocitos. Tenemos también mi síndrome hemolítico urémico, que su triada clásica va a ser la anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y el daño renal. Entonces, aquí nosotros tenemos dos tipos de síndrome urémico hemolítico. Por mucho, el más frecuente va a ser ¿cuál? Y el más preguntable, el síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina Shiga. Si nosotros recordamos un poquito de infectología, prácticamente tenemos dos bacterias que son las que tienen una mayor producción y asociación a esta toxina, ¿ok? Que va a ser Shigella dysenteria y E. coli. ¿Cuál de los serotipos de las E. colis? La subespecie O157H7. Así tal cual. Y así tal cual lo van a preguntar. Les van a poner el caso clínico, un paciente que tiene un cuadro diarreico, disentérico, que posterior a esto empieza a presentar datos, o sea, durante la fase aguda de la diarrea, ¿ok? Que se deshidrata y reempieza con datos de sangrado, hospitalización, se observa datos de falla renal aguda. Entonces, además a nivel laboratorial encontramos trombocitopenia. ¿Qué se trata? Síndrome urémico hemolítico asociada a la toxina. Aquí, a diferencia de lo que veíamos en la coagulación intravascular diseminada, que aquí la estimulación era el trauma para la activación del factor tisular, aquí va a ser la toxina la que va a generar un daño a nivel endotelial, ¿ok? Recordar, esta toxina a nivel, tiene mucho tropismo a nivel renal. ¿Por qué? Porque hay receptores GB3 a nivel del endotelio renal y es a donde llega y se adhiere la toxina, ¿ok? Entonces, una vez creado este complejo toxina receptor, ¿ok? Es muy fácil que se lleve a cabo la activación
de el daño a nivel renal. ¿Y qué es lo que sucede con esta toxina y la estimulación a nivel endotelial? Es que va a favorecer la formación de trombos. Esto a través de que, pues en esta lesión a nivel del endotelio hay una mayor exposición del colágeno y aquí quien va a favorecerse, ¿ok? La vía de la hemostasia primaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque al notar que hay una lesión en el endotelio, entonces se empieza la expresión de colágeno y la activación de mi factor de von Willebrand, ¿ok? Entonces se empiezan a activar todos estos mecanismos fisiopatogénicos y se empiezan a formar los trombos. Entonces, lo mismo que veíamos en la CID, empiezan los eritrocitos a querer atravesar estos trombos y ¿qué va a suceder? Obviamente, pues se van a atropellar prácticamente, ¿no? Entonces, se empiezan a romper y son estas estructuras que empezamos a ver en los frotis, que son los esquistocitos, además de que se van a observar, pues obviamente mis datos de anemia hemolítica a la ruptura de estos, el incremento de la LDH, disminución de la aptoglobina. Aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a tener para la formación de estos trombos? No es la activación de la cascada de coagulación, sino estamos hablando de hemostasia primaria. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues un consumo de las plaquetas. Y esto me va a llevar a la característica triada que tiene esta, que va a ser la trombocitopenia. Y obviamente estos trombos ocluyendo los vasos a nivel renal, pues me van a favorecer la isquemia renal, los datos de oliguria, uremia y el incremento de la creatinina. ¿Ok? Entonces, importante aquí, cuáles van a ser los hallazgos clínicos y laboratoriales que nos van a diferenciar entre el SHU y la CID, pues va a ser uno aquí, ¿quién va a ser? La hemostasia primaria, mientras que en CID ya platicamos, va a ser la cascada de la coagulación. En cuanto a la fibrina, pues obviamente en dónde va a haber una mayor activación y producción de fibrina, pues a través de la cascada de coagulación y obviamente va a tener una mayor importancia en la coagulación intravascular diseminada. Obviamente, si aquí está pegándole obviamente a mi cascada de coagulación, aquí que voy a tener tanto mi TP y TTP prolongados, mientras que en el SHU pues no hay involucro de la cascada de coagulación, entonces estos van a estar normales. Aquí el consumo plaquetario, donde va a ser mucho más intenso, a pesar de que están en ambos, pues va a ser en la coagulación intravascular diseminado y el dímero D obviamente va a tener una mayor actividad fibrinolítica en la coagulación intravascular diseminada. Y en la PPT, pues bueno, aquí, este, en la púrpura trombótica trombocitopénica, la principal, como el cuadro clínico adquirido, su principal causa va a ser la formación de autoanticuerpos contra ADAMTS 13, ¿ok? Entonces, si recordamos cuál es la función principal que tiene el ADAMTS 13, va a ser pues una enzima que lo que se encarga es pues como una tijera, ¿ok? Que va a cortar a mi von Willebrand. ¿Para qué? Para que sus multímeros, que son muy grandes, pues se hagan más chiquitos y pues no se favorezca la agregación plaquetaria. Pero ¿qué pasa si este ADAMTS 13 no está presente? Evidentemente este factor de von Willebrand va a tener sus polímeros completos, va a favorecer la agregación plaquetaria y pues la formación de microtrombos, ¿no? Entonces se empiezan a crear anticuerpos contra ADAM13 que disminuyen su efectividad. ¿Y esto quién lo va a favorecer? Pues algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo, ¿quién va a ser la más importante aquí? High yield, ¿ok? Lupus eritematoso sistémico y el síndrome de antifosfolípidos. Algunos fármacos como la quinina, ¿ok? Que es la más cuestionable, la más asociada a esta producción de anticuerpos, ¿ok? Algunos otros que también pueden estar asociados van a ser la ciclosporina y el tacrolimus, clopidogrel, la ticlopidina y algunos quimioterapéuticos como la mitomicina C y la gemtabicina, ¿ok? Algunos otros datos que nos pudieran estos más bien crear también un escenario difícil de diagnosticar, pues va a ser el síndrome de HELP y el SHU, que también se pueden confundir con la PPT, pero aquí lo importante recordar es que en el embarazo se van a crear anticuerpos, pues
Se pueden, ¿ok? Contra Adams 13 y es lo que va a diferenciarme con el HELB y el SHU, que prácticamente no van a estar mediados por estos anticuerpos. Su mecanismo fisiopatogénico va a ser diferente. Algunas infecciones como VIH, infecciones virales, neoplasias como tumores sólidos y enfermedades hematológicas y el trasplante de médula ósea o de órganos sólidos también son patologías que pueden favorecer la producción de autoanticuerpos contra Adams 13, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dar la formación por activación de mi factor de von Willebrand, me va a llevar a que estos trombos favorezcan que se lleve a cabo la hemólisis de mis eritrocitos que van a estar chocando con estos trombos, ¿ok? Y la presencia de esquistocitos, ¿sale? Entonces, aquí que vamos a observar una disminución en las plaquetas. Elevación de la LDH, el incremento de las bilirrubinas indirectas, disminución de la aptoglobina y mis datos de hipoxia, ¿ok? Aquí la pentada clásica que va a estar presente en estos pacientes, pues va a ser la trombocitopenia, anemia hemolítica. Si estos trombos también alcanzan a nivel del sistema nervioso central, obviamente van a tener alteraciones neurológicas. Normalmente si son trombos pequeñitos y son cuadros leves, pues se ven nada más caracterizados como por cuadros intermitentes de cefaleas, confusión, dificultades en la concentración, pero cuadros más graves favorecidos por trombos mucho más grandes que pueden comprometer mayormente el flujo del sistema nervioso central, ¿ok? Si podemos desencadenar cuadros más graves como afasias, hemiparesias, convulsiones o incluso hasta el estado de coma. También pueden aparecer cuadros febriles y lo importante es que no van a ser asociados. Claro, si la formación de anticuerpos fue por infecciones, pues claro que pues ahí sí, ¿no? Va a haber una asociación entre infección y fiebre, pero también la fiebre puede estar asociado a las otras causas no infecciosas y aquí sobre todo los cuadros febriles van a ser por el daño a nivel endotelial que llegan a presentarse y la respuesta de producción de citocinas y de interleucinas, sobre todo ¿cuál? El factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6, ¿ok? Y estos van a estimular a nivel del tálamo y pues obviamente del hipotálamo y obviamente así se va a favorecer este cuadro de fiebre no infecciosa, ¿ok? Y obviamente el daño renal, pues ya habíamos, ¿no? Favorecido de igual manera por la obstrucción a nivel de los vasos renales. En este caso, algo muy importante, ¿ok? El tratamiento, yo sé que no nos preguntan mucho, pero de repente se aparecen estas asociaciones que pues la plasmaféresis, ¿por qué me va a favorecer? ¿Por qué? Porque yo aquí lo que quiero es tratar de eliminar estos autoanticuerpos que se formaron contra ADAM3. Entonces, si yo hago este recambio del suero, o sea, con una plasmaféresis, pues disminuyo que estos anticuerpos que están presentes en el suero, pues puedan seguirse adheriendo, ¿no? Los corticoides y el rituximab lo que favorecen es disminuir que se sigan produciendo anticuerpos y algo súper importante aquí, porque con las trombocitopenias, o sea, con la disminución tan grave que pueden llegar a tener estos pacientes con el compromiso plaquetario, ok, todo el mundo quiere transfundir plaquetas, pero recuerden qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué se están formando estos microtombros? Justamente por activación de mi factor de von Willebrand que favorece la adhesión plaquetaria. Si yo le doy más plaquetas, pues voy a favorecer que se creen más trombos, ¿no? Entonces, la transfusión plaquetaria favorece los cuadros de empeoramiento, ¿ok? Creo que es todo lo que traía para hoy. No sé si hay algún comentario, alguna complementación al tema, algo extra que quieran ustedes agregar a esto que discutimos el día de hoy. Yo sé que fue un montón de información, difícil de procesar en una sola clase. Van a tener el acceso a poder estarlos revisando de manera constante, ¿ok? Y pues si no, poder también ampliarlo, ¿no? Recuerden, no tengo todo el conocimiento, no crean todo lo que nosotros decimos, ¿no? Pero este que sea como introducción, ¿no? A lo que tenemos que empezar tal vez a veces a profundizar, quienes estén más familiarizados con alguna, con cuadros clínicos que presentan más en las viñetas de las preguntas, pues obviamente como que tratar de dirigirlas, ¿no? A esta plática que les acabo de dar.
Gracias, Isbe, sobre todo por tu sencillez y humildad en explicarnos todo esto. Creo que la clase ha sido muy, muy insightful. Diste en todos esos detalles que a veces nos olvidamos de asociar con respecto a la patología y la bioquímica de las enfermedades y nos permitiste profundizar un poquito más en eso. Te agradezco demasiado por tu tiempo y por la paciencia de explicar todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna No. pregunta, chicos? Pregunta o comentario que ustedes quieran agregar si es Sí, que preguntas tienen o un poco más de comentarios. experiencia, así de, me salió tal pregunta y decía tal cosa, ¿no? Y yo, ok. No, porque a veces que nos quedamos cortos. Yo a veces digo, no, no voy a profundizar tanto en un tema porque siempre es como de que, esto, ¿no? Y de repente abres una pregunta y más profundo y es como, no, yo esto no lo estudié, ¿no? Y es como de, ok, hay que agregar esto a tu dato a tu base de información. Sí, a veces sucede. Bueno, si no tenemos preguntas o comentarios, voy a parar la grabación ahora.